¿Te dejas persuadir? Así logré mi libertad. Adolfo me había pasado su escrito. Sus palabras no me sorprendieron, ya que había escuchado otras versiones más light en mis clientes. La gente no se atreve a hablar de sus sentires y visiones por miedo a la crítica. El miedo al miedo nos paraliza. Mi cliente me pidió que hiciera público su relato, por lo que paso a contaros su vivencia. Tomé el libreto de Adolfo, leí algunas hojas previas y decidí comenzar por estas palabras. La persuasión es la capacidad o habilidad que un orador tiene para convencer a una persona mediante razones o argumentos, para que piense de una determinada manera o haga cierta cosa. Esto no solo actúa en el campo físico, sino también en el campo astral, que no vemos y nos influye. Durante muchos años he estado basando mis creencias en dogmas, doctrinas y sistemas de pensamiento, a los que he intentado serles fiel, ya que formaron parte de mi crianza y por venir de mis mayores los hice mis creencias, haciéndolas reales y verdaderas. Descubrir que la ignorancia fue mi compañera y que mis creencias se basaban en mentiras, descubrirlo fue una gran decepción. Todas mis creencias partían de un diseño social, creado por las formas pensamiento en colaboración con algunos humanos a cambio de poder. Sí, son unos pocos los que dirigen el mundo, y estos pocos han endiosado al desarrollo y al progreso, haciendo del dinero su profeta. La economía es la que hoy por hoy rige el mundo, haciendo con créditos más pobres a los países pobres, en vez de ayudarles con dinero y con comida. Casi todo está encaminado al consumo salvaje, de todo tipo de bienes y productos, poniendo como meta en la vida la búsqueda de placeres inmediatos de cualquier tipo. Con ello tratan de embrutecernos y así bajar nuestra vibración psíquica para que de ese modo ellos puedan obtener la energía psíquica de la que se alimentan. La mayoría de la información de los avances tecnológicos son facilitados por estas formas pensamiento, a cambio de que estas organizaciones que dirigen el mundo originen en nosotros una vibración de miedo generada a través de nuestros pensamientos para que ellos engorden. Lo que buscan en el fondo es apoderarse de la voluntad de sus seguidores, no dudando en utilizar para ello el recurso del miedo. Adolfo, a lo largo de su vida, creyó en unas formas, en unos protocolos, en estatutos. Creyó en el esfuerzo individual para hacer el supuesto bien y mal diseñado por ellos. Ese bien y mal lo hizo absoluto y primordial en su vida para llevar a cabo sus relaciones interpersonales. Relaciones en las que algo con forma pensamiento invisible se encargaba de atosigar, incordiar, tergiversar y enrevesar sus relaciones, consiguiendo con ello llevar una pesada carga de desvalorización, humillación, venganza, culpabilidad y odio sobre sus hombros. Descubrir que el libre albedrío no era 100% suyo le causó mucha tristeza. Le enseñaron a pedir ayuda afuera y con cada solicitud de estas formas pensamientos se encargaban de crear contratos, pactos, alianzas para paliar sus necesidades actuales, a cambio de servirles en todas las reencarnaciones. Y no solo estaba atrapado en sus solicitudes, sino que acarreaba con los pactos, alianzas y contratos de sus ancestros. Cuando buscaba la causa que originaba los efectos, síntomas que él vivía en carne,
siempre comenzaban en un pasado en el que no participó físicamente, llegando a sus manos la frase bíblica: los padres comieron uvas agrias y los hijos padecen de dentera, para así ir tirando del hilo. Pensaba que hacer un esfuerzo individual le pertenecía única y exclusivamente a él. Era su responsabilidad. Y no es que ahora no sea su responsabilidad, que sí la es que esa responsabilidad es compartida con alguien que le incita a sentir ira, rabia, culpa, envidia, desvalorización y que habita en la 4D. La ira, rabia, culpa, envidia son emociones contratadas en su ignorancia por sus ancestros para ser vividas en las siguientes reencarnaciones y las de sus descendientes. Las formas pensamiento hacen estos contratos ante las solicitudes económicas, familiares, laborales, para salir con éxito de las dificultades de sus vidas. Todo tiene un precio. Mis ancestros y yo, decía el escrito, al no saber, nos dejamos llevar por la persuasión. Y yo personalmente creí que cuando 1000 personas piensan de la misma manera, allí se alojan las verdades. Hoy, con lo que sé, siento que, aunque 1000 personas piensen de la misma manera, si su sentimiento no es individual, su opinión carece de valor. El sentir, el sentimiento y no la creencia aprendida es lo que hace libre al ser humano. El que sabe sentir, pero no sabe expresar lo que siente, es como el que no siente. Por lo tanto, no sabe nada. Investigué el campo de la persuasión. Quería saber cómo se persuade a las masas, haciendo de la persuasión sus creencias. No es culpa de mis ancestros los síntomas que hoy siento. Es la repercusión de la ignorancia que ellos vivieron lo que hoy yo padezco. Siento un amor muy grande hacia ellos, porque ellos no tuvieron mis mismas posibilidades para el saber y poder cambiar. Hoy yo gozo de un amplio abanico de posibilidades de conocimiento para cambiar de sendero si me resulta tóxico. Y como si se tratase de una margarita, deshojo sus pétalos, al mismo tiempo que digo, esta es parte de mi verdad y me la quedo, y esto otro lo desecho, pudiendo tomar en cualquier momento de mi vida lo que hoy desecho por no estar preparado para aceptarlo. Todo en la vida tiene su propia verdad, discernirla es mi trabajo. La persuasión requiere de un buen orador, que sea digno de confianza y respetado como un experto en la temática de lo que nos quiere vender. Utiliza las emociones para empatizar con nosotros. Despiertan nuestra imaginación mediante historias que contienen valores y creencias comunes. Apelan a nuestro intelecto. Es el proceso mediante el cual emplean argumentos lógicos en sus mensajes, con el propósito de cambiar nuestra actitud, provocando que haga, crea u opine cosas que originalmente no haría, crearía u opinaría. Y para que los razonamientos sean efectivos, no basta con que sean lógicos. Tienen que ser confiables para que se conviertan en creíbles. Utilizan la reputación del orador como parte de la estrategia, aunque este señor no tenga nada que ver con el mensaje que nos da. Así lo hacen políticos, religiosos, marketing, el vecino de arriba, el vecino de abajo. Si el mensaje que nos dan tiene un orador digno de confianza, que empatiza y evoca nuestras emociones con lógica, ya somos sumisos de su oferta. Los oradores utilizan sutileza e ingenio con el fin de llevar a las masas. Son técnicas estrategas
como los mensajes subliminales con los que nos graban imágenes e ideas en el cerebro en contra de nuestra voluntad, por medio de sugestión, con un sistema de imágenes intercaladas entre las demás, que no captan nuestra mente consciente, pero sí nuestra mente inconsciente, para que hagamos, pensemos y compremos lo que ellos quieren, dejándonos nada para decidir por nosotros mismos. Ellos siempre están a la última de nuestras necesidades, y si no las tenemos, no las crean. Nuestras necesidades satisfechas hacen la aceptación de sus premisas. A los que no nos tragamos sus embustes nos llaman locos, pero en realidad hoy me siento más cuerdo que nunca. ¿Y sabes por qué? Porque me siento libre y dueño de mis propias decisiones, ya que he aprendido a usar el discernimiento. Utilizan mensajes a través de los sentimientos evocados. No hay nada más persuasivo y seductivo que conseguir a las personas a través de sus afectos y beneficios. En sus argumentos utilizan un grado de razón, con el fin de que la sociedad lo admita y lo asuma como adecuado. Todo lo adecuan a nuestras necesidades, capacidades y conocimiento. Son hábiles en seducirnos con el lenguaje no verbal, convenciéndonos mediante actitudes, conductas y comportamientos atractivos y enriquecedores. Ellos saben perfectamente que las decisiones más importantes de nuestra vida las tomamos bajo el influjo de las emociones. Todas las decisiones están plenamente condicionadas por las emociones, ya que el ser humano es puramente emocional. Todas nuestras ilusiones están impregnadas por la emoción. Los mensajes con carga emocional impactan más que los puramente racionales, y estas formas pensamientos saben de ello a la hora de diseñar las estrategias y los mensajes que dan ciertos humanos, dando preferencia a nuestras emociones antes que al sentir evocado, ya que las emociones son su alimento. Estas formas pensamiento son estrategas en saber cómo funciona la psique humana, la percepción, las trampas y atajos de nuestro cerebro. Estas formas pensamiento son estrategas en saber cómo funciona la psique humana, la percepción, las trampas y atajos de nuestro cerebro. Pero tengo que decir que nos dominan tan solo hasta que son descubiertos en su campo invisible. Saber de su existencia es nuestro éxito. Así, cuando sintamos ira, rabia, culpabilidad, sabremos si son ellos quienes nos incitan, porque entraremos en un bucle de emociones para alimentarles, o por el contrario, si somos nosotros, donde utilizaremos el tiempo imprescindible para desechar la emoción que tanto nos daña, aceptando todo como parte de una experiencia de vida y empezar a buscar alternativas de salida. Así es como hacemos conciencia. Al principio de los principios, el ser de luz que vino a tener una experiencia humana en la Universidad de la Tierra tenía a las formas pensamiento como parte de su complemento en la oscuridad o campo invisible. Nos ayudaban a concienciarnos de lo que es la dualidad. El conocer la dualidad nos facilita despertar a nuestro gen humano de luz y hacer conciencia del amor del que estamos hechos. Las formas pensamiento, así como el ego, se recrean en la dualidad como parte de la verdad. Siempre creí que los extremos de la dualidad eran cosas diferentes, cuando lo real es que son complementarios. No sabríamos qué es la luz sin la oscuridad, ni qué es el frío sin el calor, ni el amor sin la indiferencia. Estas formas pensamiento en los principios eran nuestro complemento. A través de ellos llegábamos a la luz cuando hacíamos conciencia, pero nos pusieron tantas trampas que caímos en ellas, perdiendo, o mejor dicho, durmiendo,
nuestro gen de luz, al que tenemos que recuperar si queremos salir de la rueda de reencarnaciones para volver a casa. Al sentirse estas formas pensamiento con poder, hacían de los humanos portadores de sus estrategias de comunicación y persuasión para conseguir seguidores que pensaran de una misma manera y emitieran las mismas emociones de las que ellos se alimentan. La intensidad de nuestro pensamiento, la intensidad de nuestra vibración son su alimento y con él crecen y establecen jerarquías. Estos seres, al conocer el sesgo cognitivo humano, nos inducen a competir con el prójimo para despertar emociones de ira, envidia, odio, venganza y demás emociones positivas y negativas que nos acompañan día a día. Ellos ocupan la 4D y nosotros tenemos que atravesar la 4D para llegar a casa. La 4D tiene sus grados de estancia, siendo el bajo astral lo más bajo en emociones que nos devastan. Luego están las formas pensamiento en el medio y más alto grado, donde nos confunden luchando entre el bien y el mal, diseños hechos por ellos mismos. Así creamos con ellos contratos, pactos y lealtades en su favor que ignoramos. Y esto lo hacemos generación tras generación. Y luego está el grado más alto, que casi roza la 5D, y que es donde más nos confunde, haciéndose pasar por seres de luz falsos, convenciéndonos que ya pertenecemos a un campo de ascendidos, canalizadores o sanadores, con habilidades en todas las alternativas para subir a la 5D. Aquí son muy escurridizos y difíciles de descubrir, porque tocan nuestros sentires y debilidades más profundos, haciéndonos creer que lo que nos transmiten es nuestra verdad. El único y exclusivo camino para descubrirles es despertar cada uno individualmente a nuestro gen humano de luz, confiando en nuestro poder, sin maestros ni gurús. Es difícil, lo sé, pero ese es el único camino que he descubierto, y de no ser así, volveremos a caer de nuevo en la esclavitud que hasta ahora hemos padecido. Recibe un abrazo de luz.